Bueno, como os decía nuestro director de la Unidad de Gestión Clínica, me llamo Julio Piedra y bueno, trabajo en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de La Palma del Condado. Soy el trabajador social del equipo y en la actualidad estoy de coordinador en funciones. Os quería decir, bueno, pues por qué se realiza este tipo de jornada. Desde la Unidad de Salud Mental Comunitaria, como todos sabemos, una de las patas es la asistencia a toda la ciudadanía, pero otra es el tema de la intervención comunitaria, la intervención con la población. Y bueno, uno de los problemas, uno de los aspectos que entendíamos que teníamos que trabajar era el tema de las muertes por suicidio. ¿Por qué? Porque, bueno, el delegado no lo había comentado, pero aún en el siglo XXI hablar de las muertes por suicidio es tabú. Todos escuchamos suicidio, pero después tenemos mucho respeto a la hora de hablar. Y también estamos como estigmatizados a la hora de enfrentarnos a diferentes situaciones que producen la muerte por suicidio. El itinerario que queríamos seguir en la jornada era, bueno, pues hacer una lluvia de datos sobre las muertes por suicidio para que veamos la envergadura de la problemática a nivel mundial, a nivel estatal, autonómico y provincial. Hablar un poco de los mitos y los testimonios falsos que existen alrededor de la muerte por suicidio, que ahí lo que he realizado es una revisión sistemática de la literatura, donde más prevalencia se da, los diferentes mitos que están contrastados con la evidencia, ¿no? Porque al fin y al cabo el dar a conocer a la ciudadanía, a los profesionales, al tejido asociativo, los mitos es prevención, porque es dar información real y veraz sobre diferentes aspectos que toca la problemática de la muerte por suicidio. Después entendíamos el equipo y el coordinador la importancia de invitar a la plataforma A Tu Lado, que es un grupo informal de supervivientes que mejor que ellos, que a través de la historia de vida, de la vivencia, de la ayuda que ha prestado a afectados, allegados, a familiares de personas que han fallecido por suicidio o personas familias allegados de personas que han intentado suicidarse, que mejor que ellos desde su vivencia, desde su experiencia, nos cuente, bueno, pues cómo se lleva a cabo y como posible prevención y cómo se puede ayudar ante un acontecimiento de estas características, que no es fácil. Muchas veces los profesionales lo entendemos, lo hemos estudiado, pero cuando nos enfrentamos, pues ahí es cuando verdaderamente se ve las raíces del tratamiento de una muerte por suicidio. Y también hemos invitado a Ana Carrasco, la psicóloga clínica, para que nos hablase desde el aspecto psicológico el día después, los primeros auxilios que se le debe prestar a un familiar, a un allegado, el día después de una muerte por suicidio, ¿no? Que creo que puede ser muy interesante. Ese es el formato que hemos traído. Es un formato pequeño porque entendíamos también que las jornadas tienen que ser breves para captar la atención, y también entendíamos, bueno, que iba dirigido a la ciudadanía general, al tejido asociativo y a los profesionales, para que actuarais también como células mediadoras en la sociedad y pudierais transmitir lo que hoy vais a recibir, transmitirle a vuestros iguales, ¿no? Y qué mejor, bueno, pues que este espacio. Con respecto al tema del número de asistentes, nosotros nos preocupábamos, nosotros le decíamos, bueno, al concejal, a Iván, al técnico, al coordinador, que bueno, que lo importante al final era que viniera gente, personas que estuvieran interesados en el tema y que estuviera sensibilizada para después poderlo trasladar a la ciudadanía y a la sociedad. Y yo creo que, según he visto las inscripciones, así es el perfil. Antes de empezar, como os he comentado, bueno, porque quisiera agradecer al Ayuntamiento, como ya le agradeció
el delegado, el Ayuntamiento de Almonte, por prestar la colaboración, en concreto también al concejal de Salud, a Iván, al técnico, a Fran, que ha estado dispuesto también 100% para todo, a la plataforma A Tu Lado, que un día como hoy, que es el Día Mundial de Prevención de la Conducta Suicida, está aquí con nosotros compartiendo en una jornada comarcal, y también por subirse al escenario para revivir otra vez posibles acontecimientos que pasó hace bastantes años, que es de valentía. Y bueno, y a todos los compañeros de la unidad por hacer factible esta jornada. Como os comenté, voy a empezar dando datos, lluvia de datos, para que nos hagamos una idea de qué estamos hablando, y ya después os digo, bueno, lo que hemos sacado de los principales mitos con respecto a la muerte por suicidio. Como os dije con anterioridad, hoy es el Día Mundial de Prevención para las Conductas Suicidas, y para los que tengáis Twitter, la Unidad de Salud Mental Comunitaria que ha creado un hashtag, ¿vale?, que está ya publicado en redes, pero os lo digo también, que es Trabajar Juntos para la Prevención del Suicidio, ¿vale? El hashtag es Trabajar Juntos para la Prevención del Suicidio. Es el lema que la Asociación Internacional de Prevención de Conductas Suicidas ha utilizado este año para hacer la campaña, entendiendo que el trabajar en cooperación y con la comunidad, pues se llegará con más eficacia al tema de la detección y prevención de muerte por suicidio. Es un lema que se va a utilizar este año, 2018, para el 2019 también y el 2020, ¿vale? Con respecto a la introducción, bueno, pues no sé si se ve bien en la presentación, más o menos sí. Bueno, pues quería dar datos como que por cada persona que lo consuma, otras 20 lo intentan. Cada persona que fallece por una muerte causada por suicidio, 20 lo intentan. Cada suicidio afecta a una media de 6 personas. Se fallece una persona por suicidio y hay 6 personas directamente afectadas: padres, madres, allegados, vecinos, amigos, familiares. Atendiendo al sexo y a la edad, las mujeres lo intentan más que los hombres, pero hay más hombres que fallecen que mujeres. Que eso también lo tenemos que dejar claro, porque muchas veces en las estadísticas aparecen pocas mujeres que han fallecido y muchos hombres, y parece que es una cosa de hombres, ¿vale? En torno al 90% presenta algún trastorno mental, un 90%, otros 10% no, que ahora vamos a ver que todo no es siempre un trastorno psiquiátrico para producir una muerte por suicidio. El 30-40% de los suicidios presenta tentativa previa, es decir, antes lo ha intentado, entre el 30 y el 40%, y bueno, los métodos más empleados son muy dispersos, pero el que sale estadísticamente es de sobredosis. Con respecto a estadísticas, me he ido a la fuente más actualizada, que es la de 2016, la del INE, Instituto Nacional de Estadística. Es la única fuente que registra las causas por muerte junto con el Instituto Forense Legal. Pero claro, el Instituto Forense Legal tendría que preguntarle por comarca, entonces es más complicado acceder. Como desde el 2013 el Instituto Nacional de Estadística los datos los tiene cruzados con el Instituto Forense, casi todos los datos, pues me he ido a las estadísticas del INE. Del 2016, porque son las últimas que publica. De hecho, los datos que van a aparecer ahora del 2016, tenemos que tener en cuenta que hasta que no pase 4 años, hasta 2021, no son 100% fiables. ¿Por qué? Porque todavía hay causas de fallecimiento sin clasificar. Accidentes de tráfico, ahogamientos, que todavía están en investigación, para ver si ha sido a través de una muerte por suicidio, o ha sido un accidente de tráfico, o ha sido un ahogamiento. Por eso las cifras, yo siempre digo, son aproximadas. Probablemente sean mucho más de las que yo os vaya a decir,
Pero bueno, es una aproximación para que veamos la realidad que tenemos. Con respecto a nivel estatal, sí deciros que os he hecho un mapeo de zonas calientes que se aprecia ahí. El verde oscuro es las comunidades autónomas que más prevalencia de muertes por suicidio hay. Y aquí está pues Galicia, podemos ver también Andalucía, Cataluña y Valencia y País Vasco un poco, ¿vale? Son las zonas calientes que le llamamos un poco de donde hay más prevalencia de muertes por suicidio. En España se produce cada día 10 fallecimientos por suicidio, ¿vale? Cada día. Pero eso no es todo, porque eso se produce cada día, pero 10 fallecimientos que después hay daños directos, que son las 6 personas que afecta cada fallecimiento, que decíamos de familiares, allegados, vecinos, amigos, ¿vale? Imaginaros las dimensiones que tiene el tema del suicidio. En Huelva se produce más de 3 muertes por suicidio al mes. 44 suicidios hubo en el 2016. Pero claro, 44 que se clasificaron. Probablemente hubo accidentes de tráfico, ahogamientos que dejaron de investigar y se clasificaron como accidentes de tráfico, como ahogamiento, pero no se clasificó como muerte por suicidio. Porque sí es cierto que en las investigaciones, muchas veces cuando es de asesinato, pues se emplea todos los medios. Pero cuando hablamos de un accidente, un ahogamiento, si no hay mucha autopsia psicológica y bueno, y no se pone mucho los medios, pues al final siempre se va para la balanza de accidente de tráfico, ahogamiento, y se evita de hablar de una muerte por suicidio. Con respecto a Andalucía, pues en el 2016 hubo 668 muertes, de los cuales sale una media de 2 muertes por suicidio al día en Andalucía. Con respecto a las causas, pues hay diferentes causas de muerte, ¿no? Como todos sabemos, enfermedades de forma natural, de forma no natural, enfermedades oncológicas y de forma no natural, bueno, pues tema accidentes de tráfico, la muerte por suicidio. Pues de muertes por suicidio, como os pongo ahí la gráfica, hubo 3.569 en el 2016 y de muertes por accidentes de tráfico hubo 1.890. Es decir, duplica lo que es la tasa. 3.569 las muertes por suicidio, 1.890 por accidente de tráfico. ¿Por qué os pongo el ejemplo de accidente de tráfico? Porque nadie entenderíamos que con los accidentes de tráfico no se trabajara la prevención. Todo el mundo escuchamos, vemos campañas de prevención. Todo el mundo escuchamos testimonios de personas que han tenido un accidente y han sobrevivido, y de personas que han tenido accidentes y los ha llegado cuenta el testimonio para que no se produzca más ese accidente de tráfico, para que no se produzca más esa muerte por accidentes de tráfico. Pero, sin embargo, siendo el doble la muerte por suicidio, no hay tantas campañas de prevención, no hay tantos testimonios y es un tema un poco invisible. Y es lo que le llamamos, todo el mundo, le llamamos la muerte invisible. Nadie queremos hablar. Es más, cuando fallece una persona por muerte de suicidio, si los familiares no están preparados o informados, probablemente intente evitar decir que ha muerto por suicidio. Porque es tabú, porque se cree que alguien tiene la culpa de esa muerte, ¿no? Y ahora vamos, ya la plataforma a tu lado y la psicóloga nos va a contar, ¿no? Por eso yo decía, bueno, pues no hablar de suicidio es como no hablar de accidentes de tráfico, ¿no? Nadie nos haríamos una idea. Con respecto a los datos, bueno, pues a nivel nacional, como he puesto, hay 3.569, de los cuales, bueno, pues, espera un momentito, a ver, ahora, 3.569, bueno, pues de los cuales fueron
2.662 hombres y 907 mujeres. Pero ya os digo que no significa que haya menos mujeres que hombres, sino que menos mujeres que al final la ha causado la muerte, ¿vale? Pero al final hay más mujeres que intentan producir la muerte a través del suicidio. Hay 10 muertes al día por suicidio, 5 por accidentes de tráfico a nivel nacional, ¿vale? A nivel andaluz, lo que ya os comenté, 668, de los cuales 528 hombres, 140 mujeres. Y a nivel provincial, 44 muertes por suicidio, 18 muertes por accidentes de tráfico, para que nos hagamos una idea de la dimensión del problema, de los cuales fueron 35 hombres, 9 mujeres en el tema del suicidio. Intenté desglosarlo por municipio, porque es curioso, lo que pasa que ya por protección de datos ya había que respetar un poco, porque una cosa es informar y otra cosa es un poco violar la confidencialidad y la protección de datos, ¿no? Pero sí es cierto que lo tenemos para poder trabajar con los municipios donde más incidencia hay, que ahí sí es cierto que hay municipios con más incidencia que otros. Aquí ya os comenté, como le llamamos, las zonas calientes. Por provincia, Sevilla y Málaga es donde más suicidios en la comunidad autónoma se ha producido en el 2016, ¿vale? Voy un poquito rápido para no dilatarme mucho, porque al final iba a ir rápido y os estoy aburriendo con datos, pero quiero que os hagáis una idea, ¿vale?, de las dimensiones. Con respecto a la edad, ojo, mito, cuanto más mayor, más muerte por suicidio. Hay un tramo que es entre 30 y 39, que ahí vemos el repunte, no sé si se ve bien, ¿lo veis? Aquí el repunte, ¿veis? Una línea que puede ser constante y va descendiendo conforme haya más edad, y donde hay un repunte es entre 30 y 39 años, que es con 456 fallecidos a nivel estatal. ¿Qué significa esto? Que, ojo, hay que también focalizar las campañas también para adolescentes y para jóvenes. Y las redes sociales es muy importante. Los institutos, los colegios, las universidades, ya después hablaremos de ello. Con respecto al tamaño del municipio, también lo he sacado porque es curioso. Parece que cuanto más pequeño es el municipio, por la lógica menos suicidio habrá, porque más acogimiento hay, más tejido familiar hay, más tejido vecinal. Pues no. Hay en municipios menor de 10.000 habitantes, hay 893 suicidios. Hay como el pico, ¿no?, de los suicidios. Después, entre 20.000 habitantes y 50.000 también hay un pico de muertes por suicidio. Esto es muy importante a la hora de intervenir, de hacer campaña, para saber también que los municipios pequeños también hay que llegar. La estacionalidad. Con el tema de estacionalidad, curioso también, uno de los mitos que después voy a nombrar es el tema de estacionalidad. Dependiendo de la época del año que haya, ¿hay más muertes por suicidio o no? Pues no, esto no es como operación Semana Santa, operación verano en los accidentes de tráfico. Hay que estar en alerta todas las épocas del año, porque esto no es cuestión de enero, febrero, marzo y abril. Y ahí las estadísticas lo hice también. Ahí os he sacado por meses y veis que es plano, se mantiene en enero, febrero, marzo por estación. Con respecto a los factores de riesgo del suicidio, ya os hablarán, ¿vale?, el tema de las enfermedades mentales, abuso de sustancias, estado psicológico, ¿vale?, que ya he hecho aquí un compendio de los factores precipitantes que puede incidir en la muerte por suicidio. Quería reseñar, antes de empezar a nombrar el tema de los mitos, bueno, pues en caso de suicidio consumado es importante colaborar con la autopsia psicológica. Eso no lo dicen todos los profesionales, no lo dicen los forenses, no lo dicen todos los investigadores. ¿Por qué? Porque a través de la autopsia psicológica, una vez que fallece una persona por suicidio, la autopsia psicológica es, bueno, pues hacer una autopsia al familiar, al allegado, al vecino, al que tenía más relación con la persona que ha fallecido, para hacer, bueno, ver el recorrido de esa persona y ver posibles factores
de riesgo que tenía esa persona o factores de protección que carecía y que pudiera ser desencadenante de una muerte por suicidio. ¿Por qué es importante? Porque si no es una autopsia psicológica, la investigación no avanzamos, ¿no? Por mucho que leamos, mucho como no haya autopsia, y cada vez sí es cierto que los familiares, los vecinos están más sensibilizados y participa en esa autopsia. Pero claro, hay que informar y sensibilizar a la ciudadanía para que cuando llegue ese momento sepan que eso no es malo, que eso es positivo para la investigación. Con respecto a los mitos, bueno, pues lo que he hecho es, bueno, a través de diferentes bases de datos, he cogido descriptores, diferentes descriptores, y he ido acotando en diferentes artículos que han salido sobre los mitos. Y los que se repetían en casi todos son los que he incorporado a la exposición, ¿vale? Excepto dos que no se repetían casi todos, pero he tenido la fortaleza de meterlo y ya después lo podríamos discutir. Uno de los mitos es, bueno, porque las personas se quieren suicidar, que las personas que se quieren suicidar no lo dicen. Eso es un mito y una información falsa. Los estudios muestran que la mayoría de las personas que se suicidan anuncian claramente que se quiere suicidar. La mayoría, hay mucha casuística, hay un pequeño porcentaje que a lo mejor no anuncia, pero la mayoría sí. O deja entrever, por eso de la importancia de informarnos todos los profesionales y toda la ciudadanía para poder detectar las intenciones, deja entrever de las intenciones de acabar con su vida. Un segundo mito que hemos encontrado: la persona que dice que se va a suicidar no lo hace. Si lo dice, no lo va a hacer. Eso también es falso, ¿vale? Los suicidas que expresan con palabras, amenazas, gestos o cambios de conducta en temas de sus intenciones, nunca se debe ignorar ni se debe de banalizar, ¿vale? La información, porque no está demostrado científicamente que sea real, que quien lo dice no lo hace. Retar a un suicida es la mejor manera de evitar que lo intente. Esto es un acto irresponsable, siempre lo decimos. Si tú quieres suicidarte, suicídate y acabe con tu vida. Eso lo hemos escuchado en muchas ocasiones, sobre todo personas, bueno, que están atravesando problemas de drogodependencia, la enfermedad de drogodependencia, adicciones, o que a lo mejor tiene un trastorno mental grave, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, y a lo mejor, bueno, pues la persona lo ha dicho en varias ocasiones y ya, pues la persona ya utiliza el retar, ¿no? Para decir que no lo va a hacer, vamos, que lo digo porque no lo va a hacer. Hay que tener cuidado porque, bueno, es una irresponsabilidad, porque lo que hace es, bueno, como la persona está vulnerable emocionalmente, el que tú lo retes puede ser un desencadenante y un factor de riesgo para precipitar esa muerte. Las personas suicidas no buscan atención médica. Eso es un mito también. La mayoría de las personas que se suicidan visitan a un profesional dentro de los 3 meses posteriores a un intento suicida, ¿vale? Cuando alguien contempla seriamente la posibilidad de suicidarse, no hay nada que hacer. Falso. El tema de la prevención del suicidio se puede prevenir, ¿vale? Y una persona que claramente en un momento dado quiere suicidarse o ha intentado suicidarse o se va a suicidar, si recibe los apoyos suficientes se puede prevenir. Las personas que intentan suicidarse no desean morir, solo alardean de ellos, los que intentan. También es incierto, ¿vale? Las personas a quienes vemos que intentan suicidarse es porque está bajo un sufrimiento, estado emocional bajo, tiene algún tipo de enfermedad, tiene algún tipo de, ¿vale?, bache que hay que ayudarle. Las personas que contemplan el suicidio han tomado la decisión irrevocable de morir. Esto lo he contemplado y ya no hay manera de volver hacia atrás. Hablar abiertamente con la persona de sus planes o intenciones suicidas es altamente contradictorio o puede perjudicar al paciente, a la persona. Erróneo. Hay que hablar
de por qué ha surgido, por qué lo has intentado, por qué no, ¿vale? Una persona que trata de suicidarse estará en riesgo para siempre, no es cierto. Una persona, un espacio temporal. Lógicamente después se le va a una herramienta para prevenir, para que coja los factores de prevención y evite los factores de riesgo. Toda persona que da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio está fuera de peligro. Hay que tener en cuarentena y las primeras semanas, tras el alta, tras un intento de suicidio, está en elevada fragilidad y vulnerabilidad y la persona necesita apoyo, ¿vale? Y los familiares y apoyo a través también de los profesionales. Toda persona suicida es un enfermo mental, erróneo también. No todas las personas tienen que tener un trastorno psiquiátrico. Toda persona suicida tiene depresión, puede tener otro tipo de psicopatología aparte de la depresión. Toda persona suicida es solitaria, un mito también. Se ha suicidado porque se encontraba solo. No hay evidencia que corrobore esto. Cualquier persona puede ser objeto de muerte suicida, viva donde viva, pertenezca a la clase a la que pertenezca. Toda persona suicida es peligrosa porque también contra la vida de los demás, también es un mito, ¿vale? La tendencia al suicidio es hereditaria, viene en los genes, también es errónea. Es un factor de riesgo, el factor genético, que sí es cierto que hay veces que en la autopsia psicológica se detecta que, bueno, que en familiares también se ha provocado, pero la mayoría de las veces no se encuentra relación en temas genéticos, ¿vale? Quien se suicida es un cobarde o quien se suicida es un valiente. También son mitos que se encuentran a la orden del día en la sociedad. Tenéis lo que esta información lo tenéis en la documentación, ¿vale? Para no ir entreteniéndome. Solo las personas mayores piensan en suicidarse porque ya están en el final de la vida. Erróneo también. Las estadísticas lo marcan. Las personas mayores son los que menos se suicidan. Solo un psiquiatra puede evitar un suicidio. Erróneo también. Grupos informales, vecinos, profesionales, servicios sociales, tejido asociativo. Si están bien formados y bien informados, puede ser una gran ayuda para evitar un suicidio. Y estas dos que lo he metido última, que es la de según la estación del año, ¿hay más suicidio o no? Ya está demostrado de que no. No hay estadísticas. Por eso hoy lo hemos celebrado en septiembre, pero hay que hacer campañas de prevención durante todos los meses del año. Y los periodistas no deben de hablar de suicidio porque contagia, hace un efecto dominó. Si yo hablo de suicidio, al final lo que estoy es provocando que más gente se suicide. No, erróneo. Hay un libro ético para periodismo, ¿vale?, donde te dice cómo se puede hablar de forma eficaz y sin errores de la muerte por suicidio y evitar el sensacionalismo, pero sí se debe de hablar y sobre todo se debe de informar a la ciudadanía de los recursos que existen para el tema de la muerte por suicidio o las ideas, ¿vale? Y bueno, hay diferentes hallazgos en el tema de la prevención y una de ellas es, bueno, pues trabajar con la comunidad como estamos haciendo hoy, la concienciación social y derribar mitos y estigmas. Os he puesto ahí una serie de conclusiones que he realizado por si os pueda ser de interés, como bueno, que los datos demuestran que el suicidio es una de las principales causas de fallecimiento en el mundo, que aunque hay factores de riesgo, no está todavía con la evidencia científica demostrado bien los factores de riesgo, por eso hay que estar en alerta. Resulta fundamental que los profesionales, la ciudadanía, se formen en la prevención y tratamiento de la muerte por suicidio. Los profesionales son uno de los pilares básicos, tanto a nivel de servicios sociales, de salud, de seguridad, básicos para el tema de la prevención y la detección. El suicidio interviene en factores de riesgo que se previene y es tratable, ¿vale? Se puede disminuir la tasa de suicidio realizando radiografías sobre el problema del suicidio en la comunidad y realizando planes y proyectos de intervención. Después, la importancia de apoyar al tejido asociativo y grupos informales de afectados de muerte por suicidio. Valorar a los grupos de supervivientes es muy importante,
valorar tanto en el tema de la investigación como en el tema de la colaboración en el tratamiento de la muerte por suicidio, ya que son momentos difíciles, ¿no? Y que, bueno, que el concepto culpa y la importancia de muchas cuestiones puede ayudar a recorrer el camino del duelo este tipo de grupos, ¿no? La importancia de trabajar la estima, como hemos dicho, abrir las puertas de los colegios e institutos, pero sin tabú, la importancia de poner en marcha un plan o protocolo de prevención de conducta suicida a nivel nacional, pero ya de forma seria, que todavía está el borrador y todavía no se ha puesto en marcha, a nivel de universidades, a nivel de colegios, a nivel de administraciones locales. Crear y derribar las creencias falsas, como hemos estado narrando, y en definitiva arrimar tanto la ciudadanía como el tejido asociativo, como todos los profesionales, el hombro en este problema que ya hemos estado viendo las cifras que así lo demuestra, este problema tan amplio y con tantas necesidades que tiene, abordarlos desde los diferentes ámbitos. Yo desde la unidad de salud mental comunitario estamos para lo que pueda hacer falta a la comunidad. Nosotros estamos con atención primaria y intentamos aportar dentro de nuestras posibilidades lo que podamos hacer. Estos son los mitos, que no son pocos, porque muchas veces decimos, hay pocos mitos. Mira, los mitos y las afirmaciones erróneas que existen rulando en la ciudadanía. Y de ahí le decía yo a la compañera Pilar la importancia que tenemos todos de derribar esos mitos, porque al final, si derribamos estos mitos, lo que estamos dando es información y estamos ayudando a la ciudadanía a afrontar este problema, que es más grave que los accidentes de tráfico por el número de muertes que se produce. Terminado ya la presentación, espero que no haya sido un poco tostón. Yo quería dar esa cifra para que nos hiciéramos una idea de lo que se maneja. He intentado revisar los mitos que con más prevalencia se da, y ahora vamos a dar paso a Pilar Calero y a Mónica Rossi, que son miembros de la plataforma A Tu Lado. Tiene un papel muy importante, ahora nos va a hablar de la plataforma y nos van a hablar de forma vivencial, cómo se acontece, y también, desde su punto de vista y lo que ha trabajado con allegados, con familiares, lo que han trabajado y qué ayuda han podido prestar a la comunidad, que nosotros desde la Unidad de Salud Mental Comunitaria de La Palma le tenemos mucho cariño, porque es un grupo informal, pero os puedo decir que aunque no tengan mucha publicidad, están al pie de cañón las 24 horas, y entonces al final es lo que sirve, ¿no? Ya le doy el paso y muchas gracias, ¿vale? Buenas tardes, soy Pilar, soy una superviviente. Mi hijo se suicidó con 30 años, dejó a 2 niñas, una con 8 y otra con 7. Entonces la noticia, cuando recibí la noticia, yo no me lo esperaba nunca, porque mi hijo me llamó esa mañana me llamó por teléfono para que me quedaba con la niña, que estaba en la granja escuela. Mi niño era un niño lleno de vida, de vitalidad, trabajador, luchador. Y pues cuando me llegó la noticia de haber estado por la mañana y al otro día me comunican la noticia, pues yo me quedé en un estado de shock tremendo, porque yo no le daba crédito a eso. Busqué los momentos más cercanos a él para ver si había algo en lo que yo había podido influir para esa decisión. Te niegas en rotundo a que eso. Yo en el tanatorio me encontré con que parecía un zombie, porque lo que estaba viviendo allí me parecía que no era mío, que no me pertenecía.
Cuando me di cuenta, y yo recomiendo, porque hay mucha gente que no ve el cuerpo de su hijo, yo no fui capaz de verlo porque no podía. Que como no le daba crédito a lo que me estaba pasando, era incapaz de verlo. Entonces, cuando ya se marchó la gente y se quedaron los más allegados, la familia, lo que os voy a contar os parecerá a lo mejor un poco raro, pero yo sentí su llamada, porque nosotros estábamos aquí y él estaba hacia atrás. Entonces yo sentí su llamada y me dijo: mamá, ven. Yo, ya podéis imaginar, no sé, puede ser psicológico, puede ser algo que tú te autogestionas, ¿no? No sé cómo llamarlo. Lo cierto es que él me llamó, yo sentí su llamada y yo, como pude, me fui acercando y hasta que lo vi. Entonces ahí sí que rompí porque ya estallé, ya dijo: esto es una realidad, lo que me está pasando es una realidad. Pero todavía no eres consciente, ¿vale? Porque cuando llegas a tu casa, cuando suena el timbre de la puerta, crees que es él. Cuando el ascensor también, una llamada de teléfono, no le das crédito, estás en un estado de negación. Tú eres incapaz de tú aceptar que eso te ha ocurrido, porque es una muerte violenta, es una muerte que tú no la esperas. Dicen la gente que dan síntomas, pero cuando tú estás con tu hijo que está viviendo un problema, los síntomas los ves después, porque yo nunca imaginé que él pudiera hacer eso, porque era un niño con mucha vitalidad, mucha energía. Él venía a lo mejor con un problema y me decía: venga, mamá, vámonos a la playa con las niñas, o vámonos al parque. O sea, cambiaba. Tenía un problema, pero inmediatamente no se metía en el engollo, sino que vivía una vida normal. Entonces, ya después ibas apreciando a lo mejor cosas, pero eso ya lo contaré un poco después. Quiero decirse que cuando yo acepté aquello, caí en una depresión muy profunda, porque tienes que aceptarlo. Entonces, cuando ves la realidad, cae en una depresión, porque claro, ya la gente empieza a vivir su vida y tú estás metida en un agujero y que no tiene fondo. Eso, no sabes cómo vas a salir de aquello, no sabes qué hacer con tu vida. Entonces yo pedí ayuda a salud mental y claro, a mí me dieron la ayuda a los 6 meses. Y tú estás en un estado de riesgo, porque yo lo más bonito que veía era irme con mi hijo, porque no encontraba salida, aunque tenía a mis nietas, que me ha dejado un legado hermoso, pero a mí se me había ido una parte de mi vida que no era capaz de soportar que eso no iba a estar allí. Entonces, perdonad por la emoción, entonces busqué ayuda. Y claro, hasta los 6 meses no me la daban. Pero tuve la suerte de encontrar a una amiga, una gran amiga mía, y mira por dónde, también en aquella etapa, ella perdió a su hijo en muy poco tiempo, en el mismo barrio. Mónica también perdió a su hijo también en ese periodo de tiempo. Me fui a una asociación que se llama Don Camilo. Y allí tuve la suerte de encontrarme con unas personas maravillosas que me aportaron muchísimo, porque claro, tú necesitas expresar todo ese dolor con gente que te entienda, que las cosas que te estén pasando a ti por tu cabeza, le están pasando a ellos, y tu soledad se minifica, se hace más pequeña. Cuando tú vives eso sola, pues te puedes tirar por el balcón, te puedes tomar un bote de pastillas, porque es que no está en un estado muy agudo del duelo, ¿no? Y yo pues tuve la suerte de encontrarme con esta gente que me apoyaron muchísimo y me aportaron muchísimo. Le estoy muy, muy agradecida. Y de ahí nació la plataforma de A Tu Lado, que la presidenta es Cele. Y bueno, empezamos allí en Don Camilo, y de allí surgió la necesidad de hacer una plataforma que solamente había 2 en España, una en Madrid y otra en Barcelona, y la tercera éramos nosotros. Ahora ya se está extendiendo por todo el mundo, afortunadamente. Y nosotros lo que queríamos es que la gente que estaba sufriendo como nosotros tuvieran un punto de apoyo y reivindicar que había que hablar del suicidio, porque de todo lo que no se habla se olvida, y no se puede olvidar
que hay niños, que hay 10 personas al día que se mueren por suicidio, por muerte de suicidio, y que eso le puede pasar a todas las capas sociales y que nadie está exento de ese problema, porque está en todas las capas sociales. Y nuestros hijos, los niños que tenemos, los 5 niños que había allí que se habían suicidado, en un transcurso de muy pocos meses, tenían todas las mismas, 23, 25, 30... Y nos puede pasar a todos, a los que estamos, incluso a nosotros mismos, porque ya te digo, yo también estuve en un estado de riesgo. Yo también lo podía haber hecho cuando mi hijo se marchó, porque no podía vivir. Después te entra y la plataforma, que ya después ella lo va a explicar mejor. La plataforma nació con la necesidad de que se hablara del tema, porque eso de que digan los medios de comunicación que si no se habla, eso es un efecto llamada. Eso no es cierto. Porque si hay 10 personas que se suicidan al día, lo hay que ponerlo encima de la mesa y saber en dónde estamos fallando, en qué nos estamos equivocando y qué es lo que está pasando con nuestra sociedad. Porque son niños muy pequeños los que se están suicidando y edades cada vez más en los colegios. Entonces, tiene que haber unas medidas urgentes sobre este tema. Porque lo mismo que hay medidas para las mujeres que las matan los maridos, y también hay medidas de prevención para los accidentes de tráfico, tiene que haber medidas de prevención para que yo no digo que no estén trabajando, están trabajando y mucho, pero hay más demanda que profesionales hay. Hay una demanda muy grande y no se está contraaportando la necesidad que hay ahora mismo en la sociedad. Y ahí nos tenemos que implicar todos, los padres en los colegios, en las asociaciones de vecinos, que se hable en los colegios, que se hable en las universidades, que se hable en todos sitios y que se hable de lo que está pasando para poder hacerle frente a esa problemática, porque tapando las cosas no se soluciona nada. Si tú tienes un problema y en vez de enfrentarlo, lo que hace es taparlo, el problema lo vas a seguir arrastrando toda la vida. Incluso se puede agudizar, se puede magnificar y se puede incluso hacer una montaña. Y de lo que se trata es de intentar buscar soluciones, ¿vale? Después está otra fase, que está la de la aceptación, que es la que cuando entras en el periodo de depresión. Y claro, en ese periodo de depresión, nadie en el suicidio tiene los mismos tiempos. Hay que respetar mucho al otro, porque hay muchas parejas que se deterioran por eso precisamente, porque no respetan el tiempo del otro y no respetan el espacio del otro. Porque a lo mejor él necesita de salir un poco más, porque a lo mejor hace otras cosas que tú no haces, y es que el duelo no tiene tiempo. Hay gente que le dura más tiempo y otros menos tiempo. Después también te preguntas que en qué podías haber influido tú en que tu hijo hiciera eso. Buscas cosas en su ordenador, en su móvil, a ver si encuentras algo que te diga. Y después hay una pregunta, hay 2 preguntas que te hace, que eso son constantes, y que esas heridas son cicatrices que te quedan para el resto ya de tu vida y que tienes que vivir con ellas. Y son 2 preguntas. ¿Y si? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y si? Y después hay otra pregunta que también te la haces, pero esa es peligrosa, porque si no eres capaz de canalizarla, si no eres capaz de entender que todos cometemos errores y que puede que tú sin quererlo le hayas hecho daño por motivo de una charla, de una pelea, entonces cuando tú dices, ¿y si hubiera podido hacer algo? ¿Hubiera estado en mis manos ayudarlo? Y claro, ahí te vienen los errores que hayas podido cometer y que te hace polvo tu vida y que te puede autodestruir. Por eso hay que pedir ayuda psicológica, porque te vienen muchas contradicciones, te viene mucha rabia, te viene mucha impotencia. Cuando te viene la rabia, te viene la impotencia
Yo personalmente busqué mecanismos de defensa para no autodestruirme, para no hacerme daño a mí físicamente. Entonces yo lo que hacía es que cogía los cojines y le daba golpes para echar esa furia que tenía tan grande. Me ponía a escribir, echaba todo fuera escribiendo, porque es muy importante escribir. Echar fuera las cosas es fundamental, no quedarse con nada dentro, porque eso te va mermando, porque te puedes acarrear enfermedades físicas. Yo también tuve una enfermedad física de que lo vomitaba todo, unos mareos. Yo fui al médico y a mí me hicieron analítica de todos los lados. Y entonces me dijo el especialista: hija mía, lo que tiene es esto, que lo está echando por ahí. O sea, no nos asustemos porque son todos fases por las que tenemos que pasar. Pero sí tenemos que dejar fluir cuando el dolor venga, cuando ya el llanto venga, que nadie nos corte el llanto, no cortarle el llanto a ningún familiar, que llore todo lo que tenga que llorar, como si se quiere tirar 3 días llorando, porque eso va a hacer que lo eche fuera. Y si les gusta la pintura, si les gusta andar, pasear por la playa, porque todo eso lo tenemos que echar, es que hay que echar eso, si no nos volvemos locos. Entonces yo me acuerdo que me iba a la playa y mi marido se iba por un lado y yo me iba por otro para poder gritar como una loca, porque en mi casa no me iba a poner a gritar, pero es que yo aquello que tenía aquí, aquello había que echarlo. Pues entonces era todos esos mecanismos, los buscas y escribir mucho y después los rompes porque nadie te lo va a ver, pero es una descarga tan grande el poder tú decir todo lo que te está matando por dentro, porque es como si a ti una parte de tu vida se te fuera. Te tienes que reconstruir de las cenizas, tienes que empezar una vida nueva y es como si tienes que empezar de nuevo y tienes que aceptar esa realidad que te está pasando. Después entra en un periodo de soledad porque, claro, la gente empieza ya a tener su propia vida y tú estás más sola que la una con tu dolor y con tus contradicciones, con tus luchas internas, porque no solamente es que se ha marchado, es lo colateral que deja detrás. Él dejó 2 niñas pequeñas. Entonces yo decía: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué le has hecho esto a tus niñas? Después me venía el dolor profundo porque yo lo estaba reprochando, le reprochaba que ¿por qué me lo has hecho? ¿Por qué no has hecho a tu familia esto? ¿Por qué has sido capaz? Y hasta que ya llega un periodo que tu mismo mecanismo de defensa quiere paz. Y es muy importante el perdón a ti y a él, y el entender que no pudo con su vida, que tenía una amargura tan tremenda en su corazón y en su vida que le llevó a donde lo llevó. Porque no hay otra explicación. Él adoraba a sus hijas, él adoraba la vida, pero bueno, le tocó una serie de problemas y conflictos no resueltos, y eso se fue es como en un vasito, se va llenando hasta que se rebosa el vaso. Y él pidió ayuda a una psiquiatra, pero claro, trabajaba ahí, ganaba mucho dinero, pero después tuvo que, con la crisis económica, se le quedó en la mitad, y entonces ya no pudo seguir yendo a la psiquiatra que pagaba de pago, porque claro, en salud mental lo atiborraban a pastillas, él tenía que trabajar. Entonces, por eso digo que esto es un problema de todos y que se tiene que hacer este problema se tiene que paliar mediante la salud como un problema prioritario, porque si se atendiera y hubiera medidas de prevención y que ayudáramos en todos los colectivos, o sea, nosotros estamos dispuestos a aportar a salud mental, a los organismos que tengan esto, pero no podemos seguir mirando a otro lado cuando en mi barrio en un mes se han suicidado 3 chicos, 3 jóvenes, que se dice muy pronto. Anoche se suicidó un doctor, un médico, y no se dice porque, claro, el decirlo es enfrentarse a un problema que tiene mucho costo social. Hay que gastar dinero en más médicos, porque los que están haciendo una labor maravillosa, pero se encuentran con muy pocos recursos para un problema de tanta magnitud. Entonces por ahí es por donde tenemos que luchar, en que se haga
urgencia en eso. Cuando yo ya también pensaba en qué pensarían de mí los demás, porque claro, sientes vergüenza. Cuando tú dices que tu hijo se ha muerto porque ha tenido una enfermedad, la cara que pone una persona cuando es por suicidio cambia por completo. Ya te culpabilizas, que él habrá sido, y tú no te diste cuenta, y tú no estabas pendiente, y tú. Y es una palabra que la gente no se da cuenta. Yo digo que esto lo salva el amor. Yo he estado por la vida. Porque tenía dos niñas pequeñas. Dan síntomas, después lo ves. No cuando tú estás con el problema. Yo con él no me daba cuenta, mi hijo estaba cada vez más delgado. Pero claro, como tenía una relación nueva, yo digo, mira, pues ahora estará tonteando con la niña más de la cuenta y se ha quedado muy delgadito. No le echaba, ¿cómo me iba a pensar que lo estaba consumiendo el dolor y la pena? No. Entonces, tú vas viendo un deterioro en esa persona, pero como era una separación, los conflictos de los niños, pero no hasta el punto de que mi hijo pudiera suicidarse. Porque ya os digo, era muy alegre, pasaba de la alegría. Entonces, claro que después, cuando tú ya ves los vídeos, ya ves sus fotos, te das cuenta de la tristeza que tenía, de cómo se iba apagando, los recuerdos, consultas con sus amigos, por si han visto algo. Y entonces, ¿qué te queda? ¿Qué te tienes que hacer? Te tienes que reconciliar con él, porque yo decía, ¿por qué le has hecho esto a tus niñas? ¿Por qué? Y después me venía el dolor de que le estaba reprochando, o sea, eran contradicciones, lucha interna muy fuerte. Y llega un momento en que tú dices, tengo que perdonarlo, porque no tuvo culpa de que no pudiera con su vida, que le pudo el sufrimiento, la angustia y el dolor. Porque no hay otra, no. Por muchas, ya les digo en las preguntas, que esa herida está siempre abierta, y es el por qué. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera hecho aquello? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Y si no le hubiera dicho eso? ¿Y si no lo hubiera? ¿Y si lo hubiera? Pero es que todos cometemos errores, ¿verdad? Entonces ya te queda el amor al otro, el amor a la familia. Los amigos son muy importantes en estos casos. El que te escuchen, el que te llamen, el que te den un abrazo cuando tú estás tan perdida, tan sola, te hacen así y eso ya es suficiente. No hace falta que te digan cómo estás, porque muchas veces que te digan cómo estás es como si a veces una palabra o un gesto, eso ayuda mucho a la persona que lo está pasando tan requete mal, ¿no? Una llamada de cómo has pasado el día, el escucharte, el que no te rompan el llanto, y el amor a los tuyos es fundamental. El amor a la familia, el amor a los niños, el amor a las actividades que te gusten. En vez de montarte en un rincón, hacer actividades que te hagan sentirte bien con otro. Por ejemplo, pues eso, nosotros hemos creado la plataforma para ayudar a los demás, pues si podemos ayudar a otros en la situación que hemos pasado nosotros. Después formarte, yo también me he formado, he hecho muchos cursos en el teléfono de la esperanza para poder sanarme muchas cosas. Y bueno, soy fotógrafa y entonces a mí la fotografía me apasiona y me iba por ahí como una loca haciendo fotos y pintar e intentar por todos los medios no quedarte como mucha gente se queda, porque ya os digo que esto no todo el mundo lo lleva igual, porque el duelo lo lleva la gente de una manera diferente y el duelo no es una enfermedad, el duelo es un estado con muchas fases, porque tú has tenido un cambio profundo en tu vida y ahora tienes que recomponer esa vida, y esa vida recomponerla cuesta muchísimo, 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 pero yo estoy convencida por mi experiencia personal y por la experiencia que he visto a mi alrededor de que se puede salir con el amor, porque no hay otra, el amor a los otros, el amor a mis nietos, el amor a mi marido, el amor a mis amigos y el amor a la vida, porque él
quería verme bien y que le ayudara a sus hijos. Él 2 o 3 días antes me dijo: mamá, si me pasa algo, cuida de mis hijos. Entonces eso lo he hecho como un hándicap. Ya no, ahora le doy el paso a mi amiga Mónica. Espero que os haya servido de algo, de que sí os encontrado un familiar que le deis esperanza, que el tiempo nos suaviza el dolor. Aunque tengamos que vivir con esto, que esto no se nos va a quitar nunca, pero el tiempo es un aliado maravilloso.